secuela. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días. Buenos días a toda la audiencia de Rebelde y a mis colegas. Babi. Buenos días para Muy toda la buenos audiencia. días. Bienvenida. Gracias, buenos días, Reinier. Buenos días también a ti, a Babi y a la audiencia. Bueno, hay mucho que chapear, señores. Para empezar, lo de los cócteles Molotov en la embajada cubana en Washington, que desde los primeros minutos todos los voceros de la mafia anticubana están diciendo exactamente lo mismo. Yo creo que podemos empezar por ahí porque tengo otra nota que quiero comentar con ustedes, pero yo empezaría por ahí. Parece que la orden es desacreditar la denuncia cubana. La embajada de Cuba en Washington, D.C. está súper protegida. Entonces, realmente, ¿tú crees que va a llegar un tipo, va a encender 2 cócteles Molotov y los va a tirar para dentro de la embajada y no va a pasar nada? Estoy seguro que la policía estaría allí, el hombre estaría detenido. Estados Unidos los está cuidando a ellos todo el tiempo y todavía salen con estas historias. Pero estoy convencido de que esto es para montarse en su narrativa del victimismo, de que hay pobrecitos de nosotros, los que somos víctimas del terrorismo. Sí. Bueno, había otro fragmento ahí que pensé que estaba ligado, no está, pero es algo más de lo mismo, porque se trata de otros de las redes que se dedican a la narrativa contra Cuba, que también ponen en cuestionamiento desde el primer tuit de Bruno, el canciller cubano, todo lo que ha acontecido después. Pero le doy la palabra a Reinier para que responda. Mira, Arlene, es muy cínico todo esto de las posiciones de esta gente, tratando de justificar y de minimizar un hecho violento, un hecho que vino de esa comunidad, de ese reducto de comunidad, porque aquí es bueno insistir en lo mismo que hemos hablado muchas veces. Por un acto terrorista de ese tipo, por actos violentos de ese tipo, tú no puedes englobar a toda la emigración cubana que está en Estados Unidos, ni a toda la comunidad cubana que está en Estados Unidos. No estoy hablando de la Florida, estoy hablando en diferentes lugares, porque además, valga decir una cosa, en estos estados más hacia el norte hay un importante grupo de cubanos, no al nivel que hay en la Florida, pero sí, por ejemplo, Nueva York, New Jersey, aunque esto fue en Washington, hay un importante grupo de cubanos y no todos merecen ser metidos en el mismo saco de violentos y terroristas. Ese es un primer elemento que quiero dejar claro. Y esta acción contra la embajada cubana en Washington es una muestra del desespero, de la impotencia que tienen ante el éxito que tuvo la estancia del presidente cubano en Nueva York. Y además la muy baja convocatoria y efectividad de las acciones que ellos planificaron intentando boicotear la presencia del presidente cubano en Nueva York. Es una muestra de una fiera acorralada, y como todas las fieras reaccionan ante el acorralamiento, reaccionan ante la impotencia dando zarpazos. Y esto fue un zarpazo, una acción terrorista más que llevaron a cabo por estos grupos que ya conocemos, que son históricos y que han actuado así a lo largo de los años. Intentaron negar el hecho, como hemos hablado, incluso decir de que fue un autoatentado terrorista. Mira, aquí hay 2 elementos importantes a señalar. En el supuesto negado, como dicen los venezolanos, vamos a darle el beneficio de la duda de que esto fue algo planificado para hacerlos quedar mal a ellos. Serían muy estúpidas los que planificaron eso por la parte, si fuera así realmente por la parte cubana, sabiendo que la zona en que está enclavada la embajada cubana en Washington es una de las zonas posiblemente más vigiladas de todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está a unas cuadras de la Casa Blanca y es una zona que está completamente llena de cámaras, y no solo de cámaras, sino hasta de sensores de disparo de armas de fuego. Por tanto, no tiene ningún sentido, fíjate, llevándolo a la lógica que están hablando ellos, de hacer algo autoplanificado cuando tú sabes que te pueden descubrir fácilmente. Y entonces aquí viene la segunda lectura que tiene esto. Si el gobierno de los Estados Unidos, si las autoridades norteamericanas, la policía, el FBI, el servicio secreto, tuvieran toda la voluntad del mundo de descubrir realmente quién o quiénes están detrás de este acto terrorista, lo pudieran descubrir en cuestiones de horas,
porque esta es una zona que está llena de cámaras de videovigilancia, no solo la de la embajada cubana, sino cámaras de videovigilancia públicas que se conectan por cuadras y cuadras y manzanas por las cuales tú le puedes dar seguimiento al individuo a la hora que ocurrió el hecho. Porque eso no ha pasado, porque no saben quién fue la persona, cuál fue el rastro que dejó, hasta dónde llegó, desde dónde vino. Si es una posibilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos, bueno, lo instamos a que haga eso, a que lo busque y que lo demuestre y que lo evidencie. Ese es un elemento importante que yo quiero resaltar, que desmiente por sí solo para mí el elemento de que esto fue algo autopreparado por nuestras autoridades. Entonces, las primeras imágenes también que empezamos a ver nos remontan, algunas de ellas, al suceso que ocurrió en el año 2020, en abril del 2020, cuando otro sujeto violento, Alexander Alazo, arremetió más de 30 disparos contra la embajada cubana en Washington en plena madrugada. Dicho sea de paso, y vuelvo a lo mismo, a la actuación enérgica de o la falta de energía en la actuación de las autoridades norteamericanas en lo que a terrorismo contra Cuba se refiere. El hecho de Alazo ocurrió el 30 de abril del 2020. Han pasado 3 años y medio y todavía no se ha hecho el juicio contra este hombre que fue sorprendido en fragancia, cometiendo el delito, y se está diciendo que posiblemente el juicio de Alazo sea para marzo del 2024, 4 años después. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está realmente la preocupación de Estados Unidos, que señala a Cuba de patrocinar el terrorismo, cuando ellos mismos en las acciones terroristas que se promueven contra Cuba no muestran ningún tipo de acción enérgica, y lo único que muestran es palabrería, como las declaraciones de los personeros o de los funcionarios del gobierno condenando supuestamente este hecho violento que ocurrió en la noche de este domingo? Entonces, aquí hay dos cosas ciertas, quiero cerrar con esto la idea. Una es que la historia del terrorismo contra Cuba es gigantesca y muy dolorosa, y con muchas víctimas que han habido durante todos estos años, que muchas de esas estuvieron dirigidas a lo largo de estos años contra las sedes diplomáticas cubanas, han sido un objetivo principal. La semana pasada estuvimos hablando de esto. Por ejemplo, el asesinato de Félix García en Nueva York, diplomático cubano que fue baleado en una importante avenida neoyorquina, pero también se intentó poner una bomba en aquel momento al embajador cubano en Naciones Unidas, Raúl Roa. Se le puso, lo que pasa es que se cayó la bomba y no explotó finalmente. Es decir, las misiones diplomáticas cubanas en Estados Unidos, tanto en Washington como en Nueva York, han sido objetivos históricos de acciones terroristas. Esto no es nuevo lo que estamos viendo, pero lo que sí tampoco es nuevo es, insisto en esa idea, es la inacción del gobierno, de las autoridades policiales de Estados Unidos para perseguir y para actuar enérgicamente contra ese terrorismo que se promueve contra Cuba desde su propio territorio. Y bueno, y que jamás los terroristas han pagado. Ya sabemos, los mayores terroristas del hemisferio occidental, lo tranquilo que murieron en sus casas. Posada Carriles y Orlando Bosch murieron plácidamente en Estados Unidos sin sentir las consecuencias de la justicia americana por sus actos. Bueno, hay otro sonido que me parece importante que escuchemos del guerrero cubano. Vamos a escuchar. Vean como casualmente ella habla minutos antes del ataque de devolver los golpes y mostrarle al gobierno cubano quiénes pueden ser ellos ante el supuesto dolor. Que es sugerente, mi gente, ¿verdad? ¿Sabría ella lo que iba a ocurrir? ¿Conocería ella de este ataque y sus posibles autores? Bueno, Babi, creo que tú sí. conoces el personaje. Bueno, si oíste también el programa del guerrero. Sí, además muy revelador lo que decía, porque este post en Facebook del guerrero, él alude a una persona que identifica como María Teresa Rafaeli, es de ella de quien está hablando. No la conozco realmente, ni siquiera tengo ni el gusto ni el disgusto, pero uno a lo mejor la ha visto. Era de las que más gritaba en Nueva York. Por eso, entre las gritonas, él la identificaba como una de las que más gritaba en los 4 gatos que lograban concentrarse en Lexington, en la avenida
donde está la embajada de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York. Y es interesante, muy interesante quiero decir, lo que él revelaba, que antes del lanzamiento de los cócteles Molotov, esta madrugada de domingo para lunes, ante la embajada de Washington, ella escribía que había que devolver los golpes. ¿Qué golpes? ¿Cuáles son las acciones? Bueno, había que explicar, por supuesto, había que golpear porque después de haber hecho papelazos, realmente no hay otro calificativo como describir lo que pasaba allí, que todos los días eran convocados, que desde Miami había quien berreaba y decía que iban a ser miles los que se iban a concentrar frente a la embajada de Cuba, que el tráfico se iba a detener, porque iban a haber miles de cubanos libres gritando por la independencia de Cuba, y como si fuera eso lo que gritaban, porque bueno, si dijeran abajo el comunismo o Cuba libre, Cuba libre, pero impublicable todo lo que gritaban. Ya se sabe lo que gritaban, ya se sabe lo que decían los carteles, e insisto en el tema de los carteles, hay que decirle, yo no sé si a la Rafaeli o a los demás, pero asesino es con S, no con C, para que se preparen para próximas aventuras de esta naturaleza. Yo creo que la razón ya se mencionaba y se veía venir. La visita de Díaz-Canel a Estados Unidos, a Nueva York de manera particular, siempre los molestó. Sabían de antemano, otras veces lo ponen sobre dudas, pero esta vez se sabía certeramente de su participación, porque tenía que hacerlo además en representación del grupo de 77 y China, iba a estar hablando en su nombre, además en la capacidad nacional, y ya tuvieron más que en otros momentos, tuvieron tiempo para prepararse y convocarse y preparar cosas que fueran un poquito más decentes. Sin embargo, parece que ya la naturaleza de las personas que se prestan para esto no da para más. Entonces yo creo que la más que exitosa visita de Díaz-Canel a Nueva York, su encuentro con las personalidades políticas de ese país, también con académicos, con personalidades de la salud, de esos que describieron, yo nunca había escuchado descripción más certera de cómo enfrentan ellos el bloqueo junto con nosotros, ellos tratando de romperlo para que lleven a Cuba medicamentos, materiales que son importantes para la salud, como los que participaron con Díaz-Canel en ese encuentro. Realmente fue emocionante ver ese doctor, ese empresario, ahora mismo ni recuerdo quién era porque me embelecé escuchando sus declaraciones, de cómo era el tránsito, cómo tenían que ir de Bruselas hasta no sé qué confín por el Asia para regresar para acá, tratando de burlar, y cómo eso encarecía cualquier tipo de ayuda que se daba a Cuba, y sobre todo lo más impresionante fue el compromiso que volvieron a reiterar que tenían de seguir haciendo lo mismo para la pelea, para participar ellos también en la pelea de Cuba contra el bloqueo. Eso fue algo que tiene que haberlo molestado muchísimo, porque todos los grupos de odio de la Florida que reclaman intervención antes de eso están pidiendo hambre, están pidiendo enfermedades, que Cuba no les falte, que no tenga ninguna opción de salir adelante en ninguna de sus batallas. Y bueno, también quieren restarle seriedad a la denuncia inmediata que hizo Cuba, que hizo el canciller cubano, burlarse además de la pelea de Cuba contra la inclusión de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Porque cuando tú descalificas una denuncia de esta naturaleza, te burlas de una historia de agresiones que ha tenido Cuba, también están tributando a mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Tú te imaginas cuán molesto tienen que haberse sentido con los muchísimos discursos que hicieron referencia a este tema, con el de Petro, cómo hablaba con el corazón cuando decía que cómo lamentaba que fuera un gobierno de su propio país el que hubiera servido en bandeja este pretexto para incluir a Cuba en esta lista? Y entonces, que personalidades del mundo estén al lado de Cuba hace todavía muchísimo más horrorosa y más vergonzosa la actitud de esta gente nacida en Cuba y que se presta precisamente para ir
contra la gestión del gobierno, para la denuncia que hace, para que nos saquen, para que dejen a Cuba tranquila, como decían muchos de los carteles en ese teatro, que aun cuando se vendían las entradas se desbordó en el acto de solidaridad con Cuba y Venezuela. Como decía, dejen a Cuba en paz, dejen a Cuba vivir en paz. Bueno, pues ellos están negados a eso y se dicen que son defensores de la libertad y de la democracia. Eso que tú dices es lo que más duele, ¿no? Ver personas nacidas en este país que vivieron hasta hace no pocos años, que se formaron en las profesiones que tienen, que saben de las vicisitudes, exacto, de las carencias, que tienen familia aquí y que se presten para eso. Y que se presten para eso. Y que además digan, ellos lo que quieren victimizarse porque quieren que lo saquen de la lista. Es decir, ellos disfrutan que Cuba esté en la lista. Ahora, muy digno. Yo quiero complementar eso que ustedes están diciendo, porque en la cobertura que ustedes dieron desde Nueva York, muy buena, por supuesto, por cierto, lo felicito al equipo de prensa que acompañó al presidente. Hay un testimonio que a mí me impresionó, porque fue un americano, un empresario farmacéutico, si mal no recuerdo, norteamericano, que describió como yo nunca había descrito, reconoció. Oye, lo acaba de decir Babi, sí. Perfecto. Entonces, me parece, es increíble cómo, entonces, puede haber un ciudadano americano que reconozca, que denuncie el bloqueo así, y que los cubanos que lo han estado padeciendo durante años, bueno, como decía Babi también, no asuman estas posiciones. Realmente es indignante. Oye, ahora muy rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero este es un sonido, el que quiero poner ahora, de hace algunos días cuando explotó otra noticia que puede considerarse otro golpe para la derecha de origen cubano. Es la noticia de la corrupción otra vez de Bob Menéndez, el gran enemigo no solo de Cuba, señores, sino de todos los procesos progresistas de América Latina. Andrés Manuel López Obrador en varias mañaneras le ha dedicado denuncias a este personaje que es realmente despreciable por el papel que ha jugado contra América Latina y contra Cuba. Bob Menéndez, vamos a escuchar un fragmentico nada más de la denuncia que se hizo pública el viernes, entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Un automóvil de lujo, más de $480,000 en efectivo y unos $100,000 en lingotes de oro sólido. Parte de los regalos por parte de empresarios que según la fiscalía recibió el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien hoy fue acusado junto a su esposa por supuestamente aceptar cientos de miles de dólares en sobornos. Según la acusación, Menéndez habría usado su poder e influencia para proteger y enriquecer a 3 empresarios en su estado y beneficiar al gobierno de Egipto. Sobre Menéndez pesan 3 cargos federales: conspiración para cometer soborno, para cometer fraude de servicios honestos y para extorsionar bajo apariencia oficial, con penas de 5 y hasta 20 años de prisión. Al mismo tiempo que Díaz estaba recibiendo el respeto y el abrazo solidario de cientos de norteamericanos, allí en aquel teatro que aludía a Babi, el escándalo en los medios era Bob Menéndez. Yo digo, ¿será este otro de los golpes de los que habla el post de la Rafaeli, de los golpes que recibieron? Porque lo que recibieron, ellos tenían la orden de hacer fracasar la presencia de Díaz-Canel y fracasaron. Tenían no solo fracasaron, sino que fue victoria extraordinaria la presencia de Cuba en Nueva York. Mira, yo creo, bueno, si era un golpe, realmente es un golpe importantísimo, pero que sufren ellos. ¿Oíste? Porque Bob Menéndez ha sido históricamente un abanderado. El caballo de batalla. Contra Cuba. Y desde el Partido Demócrata. Exactamente, desde el Parlamento. Y además que ahora puede que esté sufriendo las consecuencias de la justicia, pero el prontuario criminal es mucho más amplio y no es la primera vez que se ven líos legales en Estados Unidos. Lo que pasa que bueno, que es una estirpe que puede seguir los políticos en Estados Unidos, tienen esa posibilidad. Yo creo que se las está viendo difícil y se las podrá ver peor. Arlene, ya estamos en tiempo de... noticias de la electricidad. Así que queda Reinier para el jueves. Muy buenos días, Cuba. Hasta aquí seguimos chapeando.